Continuamos con la serie sobre el carácter de Dios. Hoy, ya casi terminando esta serie, hoy vamos a ver un componente muy hermoso del carácter de Dios. Hoy vamos a ver que Dios me cuida. Y ojo que no dice, el título no es Dios nos cuida, es Dios me cuida. Porque esto es un tema personal. Claro, nos cuida como iglesia, nos cuida como congregación. Pero Dios a mí, personalmente, en esos valles de sombra por los que camine, en esas situaciones que mi propia mente no logra entender, en los momentos en los que yo me siento impotente, que ya no puedo más, Dios me cuida. Veíamos semanas atrás que Él ve mis necesidades, Él ve mi corazón, Él ve incluso lo que yo no logro ver. Y Él ve esas angustias y Él me cuida. Y ese cuidado de Dios hacia mí es un cuidado amoroso. Él me cuida con amor. Él me cuida con bondad. Es un amor que protege, es un amor que me brinda seguridad. Hoy no vamos a tener mucha profundidad teológica. Hoy esta palabra no requiere indagar en las entrañas de la palabra de Dios y buscar recursos externos. Hoy no, hoy nos vamos a someter solamente a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar deleitándonos en diferentes salmos. Hoy vamos a estar viendo cómo Dios ha creado esta figura perfecta, sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, y ha mandado a Jesucristo para que sea el buen pastor, para que nos cuide cuando nosotros no podemos cuidarnos. Y vamos a ver por qué el simbolismo, porque se nos ha hecho ya costumbre escuchar que Jesús es el buen pastor y que yo soy una oveja, pero hoy vamos a ver por qué está tan bien usada esta analogía. Primero, está bien usada porque la usa Dios, está en su palabra, pero en la practicidad tiene todo el sentido del mundo que Él se presente como el buen pastor y que nos deje a nosotros como las ovejas. Vamos a comenzar con el Salmo 100, Salmo 103, versículos 13 y 14. Recuerden que somos una iglesia de Biblia abierta. No se conformen con lo que yo leo o muestro en la pantalla, porque me puedo equivocar. O les puedo cañar y traer cosas que no son. Entonces, lo confrontamos con la palabra. La semana pasada, gracias por sus oraciones, estuve en Acacías visitando la cárcel de mujeres con el pastor Guillermo, que nos visita hoy, con otro pastor de Suba. Ellos son pastores, nos acompañan con sus esposas. Gracias por visitarnos, qué honor. Con el pastor Guillermo estuvimos allá y gracias por sus oraciones. Me causó mucha curiosidad que yo estaba enseñando una palabra y una de las muchachas dijo: espere un momentico, ¿qué salmo fue el que dijo? Y ya lo estaba buscando, porque yo sí voy a ver que sea eso lo que dice. Y al final le dije: tú eres Bereana, tú eres una de las de nosotros. Ojalá podamos verla pronto, porque está próxima a salir. Ojalá, amada iglesia, porque son mujeres que tienen un gran temor. Una de ellas lleva 22 años en la cárcel. Y su mayor temor, y eso me rompe el corazón, es que ella llegue a una iglesia y que la veamos como una delincuente. Que cuando ella entre a la iglesia la gente diga: bienvenida, amada hermana. 22 años en la cárcel nos cambian la mentalidad. Y le pido mucho a Dios que ellas lleguen a esta iglesia o a otra iglesia donde las podamos amar, donde las podamos recibir como hermanas y puedan tener esa nueva oportunidad. Su vida la viven para Cristo. Ojalá esa mujer la pueda tener acá un día sentada en la iglesia revisando las escrituras, que lo que estamos enseñando es lo que está realmente ahí.
Y ojalá eso nos sirva también a nosotros como iglesia Berea de ejemplo. El Salmo 103, versículos 13 y 14, nos dice clara y sencillamente: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. También veíamos hace poco cómo Él es el alfarero y nos está formando. Y cuando Él nos está formando, sabiendo que somos de barro, nosotros nos tomamos el atrevimiento de decir: no, Señor, pero yo quiero que me hagas un huequito porque quiero que me usen para plantar una mata. Él sabiendo el plan que tiene con nosotros, y así conociéndonos, sabiendo que somos de barro, sabiendo que en ocasiones queremos cosas distintas a las que Él quiere para nosotros. Me encanta como dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición. Pero esperen un momentico, ¿de qué condición estamos hablando? ¿A qué se refiere cuando dice Él conoce nuestra condición? Les voy a pedir que esa pregunta la dejen ahí en el aire, porque se las voy a responder en un momentico usando la palabra de Dios. Notemos el tono de este pasaje. Es un tono que no tiene orgullo. No está diciendo: yo soy su Dios todopoderoso. Lo es. Pero acá se está presentando con un tono de ternura. No hay un tono de disgusto, no hay un tono de yo conozco tu condición, de desagrado. No se está presentando con un tono de ay, yo conozco tu condición. No, se está presentando con un tono de amor, con un tono de ternura, con un tono de papá. Dice ahí: tan compasivo es el Señor. ¿A quién de ustedes, cuando sus hijos todavía se hacían en su ropa y no controlaban todavía su cuerpo, llegaban: ay, no, usted huele feo, vaya para allá? De pronto algunas personas no pueden con eso: ay, no, yo no puedo, cámbialo tú. No puede ser. Pero aquí Dios se está presentando con un tono de ternura, con un tono de aceptación a pesar de nosotros, de comprensión. Esto es lo que nos da la tranquilidad de podernos acercar a Dios sabiendo que me comprende, sabiendo que Él me conoce y Él conoce esa condición que está mencionando. Ese tono es el tono perfecto, preciso de un pastor. ¿Saben por qué? Porque Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. En la Biblia, en hebreo, se presenta con el nombre Rojí. Jehová Rojí es: Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Por eso es que me puedo acercar a Él con tranquilidad, porque Él me entiende. La oveja no se acerca a su pastor con miedo de que está oliendo feo, o de que tiene hambre y no sabe si el pastor sabe o no. O no se acerca a su pastor con temor de haberse equivocado y haber tomado por el camino errado. La oveja se acerca a su pastor con total tranquilidad. Por lo tanto, este nombre de Dios es un nombre que nos recuerda su ternura. Las personas que saben hebreo ven este nombre e inmediatamente les evoca ternura. Jehová Sabaoth, pues les inspira guerra y fuerza. Fue cuando David se presentó ante Goliat. ¿Sí? O Shalom les inspira paz, tranquilidad. Pero cuando ven este nombre, les inspira ternura. Cuando vemos en la palabra de Dios que Jehová es mi pastor, es un nombre que se presenta delante de mí con ternura. Y así lo debemos identificar. Y espero que la prédica de hoy nos ayude a tomar esa mentalidad, que cada vez que veamos que el Señor es mi pastor, podamos verlo con esa ternura, con esa tranquilidad. Me permite ser quien yo soy para presentarme delante de Él.
El Salmo 100, versículo 3. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Saben cuál es el nombre de Dios en el idioma original? Cuando dice, reconozcan que el Señor es Dios. ¿Saben qué nombre dice ahí? Jehová Rohi. Reconozcan que el Señor es mi pastor. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El versículo anterior decía que Él conoce nuestra condición. Y nuestra condición se comienza a orientar un poquitico cuando vemos que dice que somos ovejas de su prado. Él sabe que somos ovejas. Y de pronto el que seamos ovejas, de pronto no es un halago para nosotros. De pronto es un ajuste a nuestro orgullo. Y lo vamos a ver más adelante. Acá es importante entender esta imagen. En la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se usa repetidamente la imagen del pastor y la oveja. Esto sucede porque Israel en ese tiempo estaba muy familiarizada con la imagen de pastor y de oveja. Era una ocupación muy común. Mucha gente, muchos hombres eran pastores y tenían sus ovejas. Entonces él está usando un idioma que forme parte de su vida cotidiana y que les ayude a entender y a sentir el amor de Dios por ellos. De pronto en nuestro contexto no sabemos mucho de ovejas. Hoy vamos a aprender un poquito. Y hoy vamos a aprender más que de ovejas, vamos a aprender de Rojí. Vamos a aprender del pastor. Cuando vemos que el Señor es mi pastor, yo tengo que entender por qué se usa la imagen de un pastor. Nosotros, de acuerdo al trabajo que tengamos, usamos atuendos o usamos herramientas. Si yo me presento hoy a la prédica en pantaloneta, yo personalmente no le veo nada de malo. Pero estamos acostumbrados a que un pastor se vista con algo diferente, y no quiero decir con algo mejor, porque entonces los futbolistas se presentan muy mal presentados a su trabajo, deberían presentarse mejor presentados, es de acuerdo al uso. Los futbolistas usan guayos, unos tenis con unos taches en la punta que son súper incómodos para caminar, pero muy cómodos, prácticos para jugar fútbol. Los ciclistas, los que montamos en bicicleta, pues cuando nos bajamos de la bicicleta quedamos andando como princesas, entaconados, y esos zapatos no se doblan. Cada quien usa atuendos diferentes. Entonces vamos a estar viendo un poco la vestimenta, los atuendos del pastor, para que entendamos cómo es que Dios nos cuida. Por allá Dani hace, porque eso lo vimos hace un tiempo. En la vestimenta del pastor tenemos primero que todo la ropa. Noten todo lo que tiene. Él no lleva un balón de fútbol. Él no lleva guayos. Ahí no se alcanza a ver, pero él no lleva guayos. Él lleva lo que necesita. Entonces, lo primero que vemos es la túnica. Ese vestido marrón que tiene puesto. Ese vestido lo usaban en el verano, es muy fresco. Y lo usaban para estar frescos en los campos. Y también tenían un abrigo de oveja, ese lo usaban en el invierno, es de pronto un poco más grande que la foto, pero no logré que la inteligencia artificial se lo agrandara. Esa foto me la hizo mi asistente, que es la inteligencia artificial. Le pedí y me sacó la foto. Qué maravilla de herramienta. Noten que él también lleva un cinturón. Y si ustedes piensan en Gálatas, ¿recuerdan lo que representa el cinturón? El cinturón de la verdad. ¿Están seguros?
¿Están seguros? ¿Qué tiene que ver un cinturón de la verdad? ¿Será cinturón de la justicia? ¿Será el cinturón de la palabra? ¿Será el cinturón de la salvación? Bueno, este cinturón él lo usaba para colgar unas tiritas que ustedes pueden ver ahí. Los judíos también se cuelgan unos lacitos. Esos lacitos los usaban ellos con las ovejitas cuando ellas de pronto se dañaban una manito o una patica. Entonces buscaban un palo, se lo amarraban en la patica de la parte de arriba, de más arriba, y eso les daba a ellos como una félula y les daba a ellas estabilidad y les reducía el dolor. Entonces los voy a invitar como tarea, hoy les voy a dejar 2 tareas, como tarea ir a leer Gálatas, para que ustedes busquen el cinturón y qué relación tiene con esto. También tenemos ahí en la foto una bolsa, el pastor está cargando una bolsita a su lado izquierdo. Esa bolsita es como la bolsita que se menciona en 1 de Samuel 17:40, cuando dice: David tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y luego las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Esa misma bolsita es como la que tenía David. Era una bolsa o una alforja, o en otras partes la llaman un zurrón. Ese zurrón era para guardar la honda, las piedras, guardaba también vendas para sanar la oveja y también guardaba su comida. El pastor andaba ahí con su provisión. Esa provisión no era para la oveja come pasto. Era para él estar fuerte y poder cuidar a las ovejas. Pero tenía ahí vendas para cuidar a las ovejitas, para sanarlas, y tenía también la honda y las piedras. La honda, por su parte, podemos ahí de pronto adelantar un poquito, Pipe, creo que hay una foto más detallada. Esa. Ahí está la bolsita. Avanza otro más. También tenemos la honda. Miren la honda. La honda no era una cauchera. Eso es algo que nos han mostrado en las caricaturas. La honda era esa que está ahí. Miren que tiene en un extremo de la correa de cuero, tiene como un ojal. Ese ojal es porque se lo amarraba en la muñeca. Y en el otro lado tiene un nudito, era porque de ese nudito lo cogía de acá. Entonces quedaba colgando la parte de cuero y ahí ponía las piedras. Entonces esas piedras le hacían coger impulso en círculos, y cuando estaba listo para disparar y alineaba la puntería, soltaba esta y entonces la piedra salía en la dirección que quería que fuera. Aún en la actualidad hay lugares donde hacen competencia de tiro con honda y son precisas, y han estudiado una roca entre 50 y 100 gramos puede causar el impacto de una bala calibre 45. Las rocas que David estaba usando se creen que eran rocas de 1 kilo. Entonces es una fábula de niños que David con una piedra mató al gigante. Si una roca 10 veces más pequeña causa el impacto de una bala calibre 45. Estos son estudios de balística que pueden encontrar en internet. Esto es impresionante. La honda es una técnica que ellos la practicaban y hacían concursos, y desde niños comenzaban a practicar porque necesitan esa arma letal para poder defender a sus ovejas. El pastorcito no podía llegar donde su papá en la noche a decirle: papá, solo tenemos 20 ovejas porque llegó el lobo y se comió las otras 30. No, él tenía que defender. Era el patrimonio de su familia y las cuidaban con la vida. Entonces, esa honda, que no es como una cauchera, sino más bien parece como un parche para el ojo, esta es muy parecida a la que se cree que usó David, porque eran las que usaban ellos en ese tiempo. La honda la usaban para protección, pero ¿se pueden imaginar para qué más se usaba esa honda? Para cazar. No. El pastor estaba cuidando las ovejas, él no cazaba. ¿Para qué? Para defender, para protección. Sí, pero ¿para qué más? También se usaba para dirección y para corrección, para dirigir y corregir a la oveja.
Ojo, no lanzaba la roca a la oveja, no, porque sería maltrato, ¿sí? Él la usaba para dirección. La oveja, como no tiene buena vista, no tiene buen olfato, no tiene buen oído, vamos entendiendo por qué dice que Él conoce nuestra condición. Ok. Somos ovejas de su pasto y Él conoce nuestra condición. La oveja va caminando y no percibe el lobo que está escondido porque no lo ve bien, no lo puede oler, no lo puede escuchar bien. La oveja va caminando por un pastizal y si al otro lado hay un precipicio, la oveja no se da cuenta, la oveja sigue caminando, caminando y la oveja cuando se da cuenta está en el fondo. Pero el pastor, el que es buen pastor, tiene su onda y ve que la ovejita se va desviando. Y entonces todas las otras van para otro lugar y esta siguió derecho porque ella estaba muy feliz en su día. Y entonces cuando él ve que va hacia el acantilado, él saca su onda, la lanza, no le pega a la oveja, tranquilos, no nos van a caer piedras del cielo, cae maná, no piedra. Lanza la roca y la lanza unos metros o unos centímetros adelante de la oveja. Y cuando cae tan cerca de la oveja dice, por acá no es. Y se va para otro lado. Y cambia de dirección. Así es como la protege. Así es como corrige el rumbo de la oveja. Por eso es que en ocasiones sentimos que caen rocas al lado nuestro. Lo que pasa es que somos tan ovejas que nos vamos a ver qué era esa roca, la olemos, la tocamos, la miramos, la deleitamos y seguimos en la misma dirección. En ocasiones nosotros, a diferencia de las ovejas, pero tranquilos, Dios conoce nuestra condición, nosotros no identificamos el peligro y las señales que Dios nos manda, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas y nos muestra que ahí cayó una piedra y que ahí hay peligro, nosotros decimos, frescos, frescos, yo puedo pasar por encima, yo soy un berraco. También tenía una flauta. El pastor, una flauta. ¿Cuántos sabían que el pastor tenía una flauta ahí en su mochilita? Muy bien, Dani. ¿Para qué una flauta? ¿Para entretenerse en sus ratos libres? No. Recuerden que el pastor está trabajando. Ellos pasaban largas horas tocando la flauta para entretener y tranquilizar a las ovejas. Porque las ovejas además son nerviositas. Las ovejas además no perciben el peligro, entonces no se asustan con el peligro, sino que se asustan con lo que no es peligroso. Entonces ven el verde pasto y las ovejas comienzan a asustarse y dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y yo me como el pasto y se acaba el pasto? ¿Y qué pasa si mañana el pasto está seco? ¿Y qué pasa si el otro año no hay este pasto, sino que hay tierra? Y entonces el pastor comienza a tocar la flauta, hecha la mayoría de las ocasiones con huesos de animal. Entonces comienza a tocar la flauta y la oveja se tranquiliza, se calma y se come el pastico que tiene. También tenía un cuerno con aceite. El cuerno contenía normalmente aceite de oliva. ¿Para qué usaba este aceite? ¿Qué creen? Dani. Sí, Señor. Para proteger, para sanar, para calmarlas. Lo usaban para curar y para protegerlas. Lo mezclaban con azufre, eventualmente. Y con azufre, entonces no solamente aliviaba sus heridas y sus llagas, sino que repele las larvas, los huevos, evitaba que las moscas y los animales pusieran huevos en esa lanita tan chévere y tan cómoda y tan calientica. También usaban para calmar el dolor en los ojos y en los oídos. Las ovejas son muy delicadas de los ojos, entonces con ese aceitico suavizaba la piel alrededor del ojo y le calmaba el dolor. Y también lo usaban así como se usa hoy en día los aceites esenciales para calmar a la oveja. Entonces le ponía el aceitico,
la frotaba y entonces además de proteger de los insectos, también la protegía de su propia agitación y luego le tocaba la flauta y la oveja estaba más que bien. ¿Han sentido ustedes alguna vez esa protección de Dios? ¿Han sentido que toca la flauta y en momentos de estrés nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Han sentido alguna vez que aunque está el pasto verde y todo está bien, nos comenzamos a asustar y a pensar en el mañana, pero qué pasa si? Y algo nos tranquiliza. Ese algo no es un algo, es un alguien. Es el Señor, es el pastor, es el buen pastor que te está cuidando, que te está protegiendo y que te está dando paz, que está tocando la flauta para que tú experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí cargaba el aceite de oliva, algunas veces con azufre. Y ese aceite también se usaba en rituales, ya con fines más simbióticos. Ellos lo usaban para la consagración y para la unción de reyes y sacerdotes, muy parecidos al que llevaba el profeta cuando el mismo joven David fue ungido. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel 16:13 o en Éxodo 30:22 cuando se habla de la unción de los sacerdotes, cuando con esa unción ellos eran provistos de autoridad y de responsabilidad frente al templo. Bueno, también llevaban una bolsita que era hecha de piel de cabra. Ahí ellos guardaban el agua. Así lucía, porque ellos lo que hacían era sacarle lo de adentro para comer, me imagino, donde estaban las extremidades que ellos cortaban y por ahí sacaban los huesos y la carne, ahí la amarraban en las 4 extremidades, en la colita, en el cuello dejaban para meter el agua y ahí cargaban ellos el agua. Eso era como las botas que usa la gente para ir a las corridas de toro donde echaban licor. Pues el pastor la usaba para llevar agua fresca. También tenía el cayado. El cayado es la vara o el bastón de pastor. La traducción literal diría bastón de pastor. Medía entre 2 y 2,5 metros de largo. El gancho en la punta no era obligatorio, normalmente lo tenía. Cuando las ovejas que estaba cuidando no eran ovejas necias, sino que eran ovejas ya más bien entradas en años y eran más bien tranquilas y ellas llegaban automáticamente a comer el pasto, entonces el pastor no tenía este cayado, sino uno que era derechito porque le estorbaba menos. Este lo usaba más con las ovejas jóvenes, porque con esta podía pasársela en el cuello y cambiarle de dirección, o podía jalarle la patica cuando se le enredaba en algún arbusto. Es más, el pastor tomaba su cayado, supongamos que este es el cayado, y él lo ponía así y la oveja seguía la dirección en la que él estaba apuntando. Lo usaba también para direccionar la oveja. Qué hermoso uno imaginarse eso. Cuando el pastor va adelante, la oveja lo sigue, pero cuando el pastor estira su cayado, la oveja sigue la dirección en la que él estaba apuntando. También el cayado lo usaban cuando en el pastizal había plantas venenosas. Entonces con una punta lo clavaba y con el gancho sacaba la planta para quitarla del peligro de la oveja, porque la oveja si está ahí, se la come. Y tenía la vara. La vara era más como un bate de béisbol. Esta vara medía más o menos 75 centímetros de larga. Era más angosta en un extremo, más ancha en el otro. Y en el extremo ancho tenía o roca o hueso incrustado para defender a la oveja. Esta lo usaba como un arma. No solamente en contra de animales, sino también de los ladrones. Recuerden que en Juan 10 habla del ladrón que se mete por donde no debe a robar. Entonces también la usaban en contra de personas. Ahora, pensemos todo esto, todas estas herramientas. Cuando Dios dice que Él es el buen pastor, ¿será que usa herramientas así hoy en día para protegernos a nosotros? ¿Será que este buen pastor usa el cayado para jalarme cuando me debe jalar?
¿Será que este buen pastor, si tengo sed, me da agua? No solo el agua que cargaba ahí, me da el agua de vida que nunca más me va a dar sed. Este pastor que nos toca la flauta, este pastor que nos defiende, este pastor que es experto en la onda para defenderme de los enemigos. ¿Y cómo respondo yo ante la protección de Dios? ¿Cómo respondo yo como oveja? Mejor dicho, ¿por qué a nosotros nos compara con una oveja? ¿Será que necesitamos nosotros que el pastor use todos estos artefactos para protegerme? Yo creo que todos estos y más. En cuanto a las ovejas, en Ezequiel 34, versículo 31, si lo pueden buscar, es clarito. Acá no está diciendo, yo soy el buen pastor, adivine quiénes son ustedes. No. Ezequiel 34, 31 dice sin mayor necesidad de interpretación, ustedes son las ovejas. Pero ojo, ustedes son las ovejas de mi prado. No son unas ovejas cualquiera. Ustedes son mis ovejas, ustedes me pertenecen. Nosotros somos las ovejas del prado de Dios. Nosotros no estamos en la del vecino de Dios. Nosotros no somos las ovejas del enemigo de Dios. Nosotros somos las ovejas de su prado. Y Él lo dice. Yo me imagino que Dios dice esto con tremenda sonrisa en su rostro y incluso me lo imagino parándose así con un porte heroico. Y yo soy. Ahí ya podríamos terminar, ya sabemos lo que significa eso. Pero nos aclara, y yo soy su Dios. No solo su pastor, yo soy su Dios. Nosotros somos las ovejas, torpes, indefensas, necesitadas, que no podemos vivir solos, que no identificamos el peligro, que si nos pone una planta venenosa no la comemos, que si sale el lobo no lo logramos identificar y nos vamos a jugar con el lobo. Y Él es mi Dios. Dejemos las proporciones claras. Él es mi Dios. En un rol que Él mismo se presenta para que lo podamos entender como un pastor. Pero Él no necesita nada de lo que acabamos de ver. Él es mi Dios, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Ustedes son mis ovejas y yo soy. Las ovejas somos animales ignorantes, tímidos, indefensos. La oveja le tiene miedo a todo, no tiene cómo defenderse. No tiene cachos, no tiene colmillos, no ruge fuerte, no tiene garras, no tiene cola venenosa. Otros animales sí, la oveja no. La oveja, cuando Jorgito predicó hace 2 semanas, puso una oveja y la mayoría de la gente dijo, ¡ay, tan bonita! Porque no causa miedo. Con la lana, ¿qué se hace? Ruanas o sacos. No tiene nada siquiera para sacarle a la oveja y hacer armas. Ni viva ni muerta sirve como para dar miedo. Tienen muy pocos medios para defenderse. No perciben el peligro. Se asustan facilito. Ellas necesitan un pastor que las proteja. Nosotros necesitamos un pastor que nos proteja. Yo creo que vamos entendiendo cuando decía, conozco tu condición. Nuestra condición es de incapacidad, de impotencia. Nuestra condición es de no saber, aunque nos creamos que las sabemos todas. Nuestra condición es una condición de dependencia absoluta de Dios. Sin un pastor, la oveja se muere facilito. Bien sea por un ataque de un animal, por el ladrón que se metió a robarla. La oveja es vulnerable. Puede ser que se caiga a un pozo que no vio, que se coma una mata venenosa que no identificó.
Nosotros somos como ovejas. Nosotros somos indefensos. Y no soy yo. Amada iglesia, yo no estoy insultando a nadie. Yo también soy una oveja. El rol de pastor es solamente un rol temporal, porque nuestro pastor volverá. Cantábamos en la alabanza que decía, Él volverá. Esto es un rol de animar, este es un rol de enseñar, este es un rol de caminar todos juntos. Pero el pastor es el Señor. Cuando decimos a sus pies, es a los pies de Cristo, no del pastor. Lo he dicho muchas veces desde el día de mi ordenación. Yo no soy más que un burro que viene a traer la palabra. Y me encanta ese rol, tranquilo, no me miren con compasión, estoy feliz. Dios usó un burro en el Antiguo Testamento para hablar. Jesús usó un burro para entrar a Jerusalén. Hoy está usando un burro para enseñar. Pero es Él, no soy yo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, porque nosotros somos indefensos. Nosotros necesitamos un pastor que nos proteja, que nos cuide, un pastor que nos guíe. Y en ocasiones, esa orientación, cuando nos guía, son rocas que caen a nuestro alrededor. Eso no es una muestra de que Dios no me ama, de que Dios no conoce mi necesidad. Al contrario, me ama y me conoce tanto que me pone límites. Usa incluso eventos que me puedan asustar mucho para que yo corrija la dirección. Usa incluso situaciones para que yo me tenga que rendir a sus pies. Las cuerditas que el pastor cargaba aquí en el cinturón, también la usaba para clavar una estaca en el suelo y para amarrar una patica de la oveja a esa estaca, porque necesita que esté a los pies del pastor, escuchando su voz para que cuando el pastor hable, la oveja entienda y siga su voz. En ocasiones nos amarra, en ocasiones nos hace rendirnos a sus pies. Acá lo importante es el pastor, no la oveja. Nosotros podemos estar tranquilos como ovejas. Disfrutémoslo porque tenemos un pastor. Tenemos un pastor que no es cualquier pastor, es el buen pastor. Y ese buen pastor es una traducción pobre y simple de lo que realmente Dios quiso decir en la palabra. Él dijo lo que quiso decir, pero en la traducción, cuando pasamos al buen pastor, esa traducción se queda cortica, porque Jehová Rohi significa el pastor de pastores, significa el pastor perfecto, el pastor que tiene el panorama claro. Esa foto también la hizo la inteligencia artificial. Bueno, la hizo nuestro amigo Cristian Gastelbondo utilizando inteligencia artificial y le pedí que me la dejara usar. Porque noten ustedes cómo la oveja está cerquitica del peligro y hacia dónde van las ovejas. Miren en el arbusto de la parte superior, están los ojos del lobo y las ovejas hacia allá. Hacia allá también está el terreno árido, el terreno oscuro, está el río donde se puede ahogar. La oveja no sabe nadar. Pero las ovejas hacia allá vamos. Pareciera que nos atrajera el peligro. Pareciera que cuando la gente dice Halloween, eso fuera super cool y nosotros queramos estar allá. Pareciera que cuando la gente dice droga, alcohol, prostitución, riesgo, eso fuera muy cool. Y podemos comenzar por saber que somos ovejas. Entonces no logramos nosotros identificar el peligro. Y por eso es que debemos estar rendidos a la palabra de Dios. Ahora, ya casi para terminar, vamos a enfocarnos en un salmo muy hermoso. Vamos al Salmo 23 y vamos a analizar versículo a versículo muy brevemente qué significa ese Salmo 23. Y yo les quiero pedir un favor. Dispongan su corazón para que Dios les muestre en cada versículo
lo que Él hoy les quiere decir, la verdad que Dios hoy quiere revelar a tu vida. No nos conformemos con que es el Salmo 23 y yo me lo sé de memoria. Vamos a leerlo con ojos de sorpresa, sabiendo que somos ovejas y que hemos pasado por ese salmo muchas veces y no hemos logrado entender lo que el pastor nos está diciendo. Comienza la palabra de Dios diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y aquí nuevamente el nombre utilizado es Rojí. Y cuando Dios me cuida, cuando Dios es mi pastor, el resto es como si sobrara. Si Él me cuida, si eres mi pastor, pues ¿qué me va a faltar? Ya tengo todo lo que necesito. Estoy bien cuidado. Él es mi pastor. Yo no tengo que ser el berraco de la película, el que me las sé todas. El que está ahí pilas para responder porque es que soy paisa y he tenido experiencias. No, amados. Nosotros dependemos de Dios. Él utiliza todo eso para protegernos, para cuidarnos, pero esa protección no depende de mí. Si yo no estuviera pegadito de la mano de mi pastor, yo no sé dónde andaría hoy. Yo no sé, yo no sé el tipo de porquería que sería hoy. Yo no sé en qué lugar más oscuro estaría hoy en vez de estar acá en la iglesia. Me es suficiente saber que el Señor es mi pastor y que nada me falta. Pero si no fuera suficiente, el versículo 2 dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Él me hace descansar. A mí me hace descansar. Si ustedes recuerdan bien, en mayo de este año, yo no tenía intenciones de dedicarme, gracias Jorgito, de dedicarme solamente a ser pastor. Yo quería continuar trabajando en el colegio, que muchos conocen. Yo quería continuar con un salario fijo mensual, con una seguridad social garantizada, con unas semanas de descanso al año. Eso era lo que yo quería. Pero sucedió algo, tuve un episodio de amnesia por segunda o tercera vez, no me acuerdo. No sean crueles, no se rían de eso. Tuve un episodio de amnesia más y el neurólogo dijo: mi hermano, tú no sabes si la próxima vez que esto te suceda, tú vas a estar conduciendo un carro y a cuántas personas vas a matar. Entonces tienes que cogerla suave. Tú no puedes seguir con 2 trabajos. ¿A qué te llamó Dios? ¿A pastorear o a trabajar en el colegio? Y ahí no hubo duda. Ese neurólogo pasó de hacer una consulta médica a hacer una consejería. Y eso lo hizo claramente porque cerró el computador y salimos mi esposa y yo con lágrimas en los ojos de esa consulta. Y ahí yo dije: Señor, ya no me voy a hacer más la oveja, te voy a obedecer. Y Él me hizo descansar. Yo creía que yo podía con 2 trabajos. Yo creía que yo soy fuerte y resistente, y ahí me di cuenta cómo venía haciendo mal uno y otro. El Señor me hizo descansar. Las ovejas tienen que ser llevadas a la fuerza a verdes praderas, porque si no, no las encuentran. Y entonces en esos verdes pastos, el buen pastor entra al terreno usando su cayado, revisando el terreno donde está para asegurarse que no haya animales escondidos, que no haya plantas venenosas. Las ovejas, ¿ustedes sabían que les da miedo del agua? Cuando se acerca una oveja a un agua con corriente, ella les da susto. Entonces Él nos conduce no a las aguas que nos provocan temor, Él nos conduce a las aguas, como dice acá, tranquilas. Qué hermoso que Él me hace descansar y me lleva a esas aguas que son tranquilas.
al agua que Él sabe que me va a traer paz. Él no me va a llevar a un lugar donde yo me agite. Al contrario, Él además lleva sus jugueticos y lleva la flauta y lleva el aceitico. Y proporciona mi descanso. Una oveja no duerme si está asustada. Por eso para el pastor es tan importante que la oveja esté tranquila. Y espero que esto no lo estén escuchando como una historia de pastores. Espero que esto lo estemos escuchando como una historia de ovejas, como mi historia, lo que Dios hace en mi vida. Porque cuando nosotros sentimos desfallecer, dice el versículo 3, me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia. ¿Por qué lo hace, amada iglesia? ¿Qué dice en el versículo 3? ¿Por qué hace Él eso? Por amor a su nombre. Porque Él sabe que Él es Jehová Rojí. Y Él no va a saber que Él es Jehová Rojí y comportarse como otro. Su forma de actuar en mi vida, su forma de tratar conmigo es como ese buen pastor, no como un pastor mediocre, no como un pastor a medias, no como un pastor que no tenía nada más que hacer, sino como el pastor perfecto, que conoce a su oveja, que pasa tiempo con su oveja y la oveja pasa tiempo con él. Y si no es así, pues saca las tiritas, le pone la estaca y la amarra para que se haga familiar con su voz y pueda pasar tiempo con el pastor. Ojo que veíamos ahora que Él usaba las piedras para guiarnos. Acá está diciendo, me guía por sendas de justicia. ¿Cómo me guía? Sería la pregunta. Si lo hace solo con su voz y con escuchar la voz de Dios, yo cambio el rumbo. O si lo hace sacando el cayado, símbolo de autoridad, y lo pone en la dirección, entonces yo con ver ya tomo el rumbo que es. O si lo hace sacando la onda, esa arma letal que también derriba gigantes, para lanzarla justo al lado mío y causar el estruendo que en ocasiones me asusta, pero si no es así, yo no cambio de rumbo. Y aún así, no cambio de rumbo. ¿Cómo me guía? Por sendas de justicia. Personalmente, íntimamente, es un buen momento para reflexionar. ¿Cómo me guía Dios a mí? Por sendas de justicia. ¿Cuáles son esas piedras que Dios pone en el camino? ¿Te ha puesto obstáculos? ¿Te ha hecho sonar el golpe alrededor? ¿Y cómo ha respondido la ovejita? No, no me digan, porque yo también soy ovejita. Yo sé cómo se responde. Yo sé cómo he respondido yo. Yo sé que en ocasiones ignoro la voz de Dios. En ocasiones ignoro las señas de Dios cuando pone el cayado. En ocasiones ignoro la roca gigante que lanza a mi lado. Yo lo sé. Pero ¿y entonces qué voy a hacer? Miren que el versículo 4 dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Y me encanta esta versión porque dice no temo. No es no temeré, es no temo. ¿Por qué? Porque es que ya vamos por valles tenebrosos. ¿Les parece poco el mundo en el que estamos? ¿Les parece poco que para mí sea más fácil mandar a mi hijo a comprar un pucho de marihuana que una bolsa de plástico? Porque la bolsa de plástico está dañando el planeta. Y entiendo que tenemos que cuidar el planeta, eso también nos llamó el Señor. Pero es que estamos viviendo tiempos en los que es más peligroso andar con una Biblia en la mano que con una bandera de un montón de colores, símbolo que nos robaron a nosotros. A lo malo se está llamando bueno y a lo bueno se está llamando malo, símbolo de los últimos tiempos. El pastor guía a las ovejas a través del peligro y las dificultades. Para Dios sería muy fácil simplemente sacarnos de los valles oscuros y ponernos en el camino de la luz. Y ya.
Y cuando me despierto estoy en el camino de la luz y gracias Señor, me salvaste milagrosamente. También lo puede hacer, también lo hace. Pero también permite que nosotros caminemos por ese valle de sombras para que podamos tener la perspectiva correcta de lo que es la sombra y de lo que es la luz. A veces los cogía la noche y para ellos llegar a casa o a un pastizal seguro ellos tenían que cruzar esos valles de sombras. Era una escena común para los pastores de esa época. Y él no está diciendo, no vas a pasar por valles tenebrosos. Dice, no, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque yo voy con mi pastor. Ese pastor va bien equipado, va como diríamos en mi tierra, va bien engallado. Él lleva su vara, él lleva su callado, él lleva agua, él lleva vendas por si me caigo y me rompo, él lleva su onda para protegerme. Él va bien preparado. ¿Qué voy a temer? ¿Qué más se les ocurre que debería llevar el pastor como para que la oveja diga, ay, el pastor no lleva esto y yo sí lo voy a llevar? Porque de pronto, a veces le queremos ayudar a Dios, amada iglesia. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros vamos a enfrentar peligros y dificultades. Nosotros vamos a tener problemas. Vamos a caminar por el valle de sombras. Pero alégrense. Dios está ahí. El buen pastor no me manda a pasar solo. Él va conmigo. Él no duerme ni se adormece porque Él me cuida. En el Salmo 34, versículo 19 dice, muchas aflicciones puede sufrir el justo, pero Jehová lo librará de cada una de ellas. Si esas dificultades tienen que ver con lo social, también está ahí. Porque el versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Si el pastor está cuidando a las ovejas y le da la comida y le da el banquete, la oveja puede comer tranquila, porque esto es en presencia de los enemigos. El lobo puede estar afuera, tranquilo, disfrute del banquete de Dios, porque Dios lo está protegiendo. Y a veces dudamos, a mí me pasa, yo tiendo a ser sobre autoprotector. Entonces, esto no voy a decir, esto no voy a contar, porque ¿qué pensarán? Y Dios está cuidando. Yo puedo disfrutar ese banquete en presencia de mis enemigos porque Él está ahí protegiéndome y cuidándome. Él me conoce y el que me tiene que conocer ya me conoce. Cuando el pastor lleva las ovejas a lo que llama el redil es cuando las ovejas están todas junticas, no cuando están dispersas. Cuando el pastor lleva las ovejas al redil, él las revisa. Él revisa que no tengan pulgas, que no hayan hecho animales nido en su piel, en su lana. Él revisa que las paticas estén bien, que no se haya fracturado. Él le revisa la boca, que no haya rastros de haber comido algo diferente que le cause daño. Ese pastor revisa todo esto y luego unge a las ovejas con este aceite. Les pone el aceite mezclado con azufre para repeler los animales en la noche, para repeler los insectos. Y también este pastor toma la cabeza de la oveja y la sumerge en agua. A las ovejas les da fiebre. Y para calmarle la fiebre, llenaba un balde con agua y le sumerge la cabeza en el balde y vuelve y la saca. Cualquiera que se imagine esa escena diría y no sabe lo que está sucediendo, dice, atrevido, va a matar a la pobre oveja, está abusando de los animales. Pero Dios sabe lo que está haciendo.
En ocasiones nosotros sentimos como que Dios está cogiendo nuestra cabeza y la está metiendo en un balde con agua y uno sale, ay, Señor, casi me matas. Por poquito y te pasas. Pero lo que no sabemos es que Él está llenando mi copa a rebosar. Él está llenando ese balde para que cuando mi cabeza sea sumergida y salga fresquita. Y sí, enfrentamos momentos difíciles de angustia, que no sabemos lo que Dios está haciendo. Tranquilos, somos ovejas. No lo sabemos y de pronto no lo vayamos a saber. Termina el Salmo 23 diciendo, la bondad y el amor me seguirán. Yo creo que eso es de vez en cuando. No, amada iglesia, ahí dice, todos los días de mi vida. Aun cuando esté en valle de sombras, aun cuando el enemigo esté cerca, aun cuando sienta que me estoy ahogando. Todos los días de mi vida me va a seguir la bondad y el amor. ¿Recuerdan que el nombre Jehová Rojí inspira amor, inspira bondad, ternura? Pues todos los días de mi vida Él es mi pastor, el buen pastor. Y como si fuera poco, en la casa del Señor habitaré para siempre. Amada iglesia, ¿por qué me preocupo por el hoy? ¿Por qué dejo que los problemas se vean más grandes que yo? ¿Por qué trato yo de usar mis propias armas y mis propias fuerzas para defenderme del enemigo? Si yo sé que su amor y su bondad va a estar conmigo todos los días de mi vida y que además voy a habitar en su casa para siempre. Es decir, nadie me va a sacar de la gloria de Dios, nadie me va a arrebatar de su mano, como dice Juan 10:28. Nadie podrá arrebatármelos de mi mano, dijo Jesús, hablando de las ovejas precisamente. Y ya que menciono Juan 10:28, esa es la segunda tarea. Espero que recuerden la primera. ¿Cuál era la primera? Gálatas. Muy bien, buscar ese cinturón que tiene que ver con el cinturón de los pastores. Y la siguiente tarea, ¿sí? Efesios 5. 6, gracias. Muchas gracias. Y van a leer también Juan 10, versículos del 1 al 18. Acá es donde Jesús se presenta como el buen pastor. Porque es que, amada iglesia, cuando Jesús llega a la tierra, sin dejar de ser Dios, completamente hombre, Él llega a la tierra con un objetivo específico. Y Él pudo haber llegado, pasar sus días y sus años sin ninguna novedad, y luego entregarse por nosotros y cumplió la tarea. Pero así no fue. Eso hubiera sido mediocre y estamos hablando de Dios. Jesús vino a la tierra siendo el buen pastor, evocando todas estas características de Dios en un contexto tan cercano a los pastores y las ovejas, y Él viene y les dice, yo soy el buen pastor. Léanlo en casa, presten atención a los versículos del 11 al 16, que ahí es donde Jesús se identifica como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y así lo hizo. Él afirma que nos conoce íntimamente. Entonces nosotros no podemos decir, es que Él no sabe lo que a mí me pone en peligro. Es que Él no sabe lo que a mí me asusta. Él nos conoce íntimamente. Amada iglesia, ¿ustedes saben por qué un pastor lucha aún con su vida para proteger a las ovejas? ¿Ustedes saben por qué el pastor deja 99 para irse por una sola? En la práctica, el pastor que hacía eso dejaba esas 99 bien cuidaditas, en un lugar seguro o en un lugar cercado o con alguien más cuidándolas. Y se iba por esa una, así como lo puede hacer por ti. ¿Han pensado alguna vez por qué es capaz Dios de dejar 99 para ir por mí?
Pues los invito a que lean otra vez el Salmo 23, buscando la respuesta. ¿Por qué es que el buen pastor deja 99 y va por mí? Y antes de terminar, pues vamos a terminar alabando a Dios, cantándole este Salmo 23, la canción de un corazón. Pero yo quisiera que pensemos, ¿qué significa para ti que el Señor sea el buen pastor? ¿Qué significa para ti que Dios sea Jehová Rojí? ¿Alguna vez te ha puesto obstáculos en el camino? ¿Alguna vez ha lanzado esa roca que te asusta, pero que luego identificas que era Dios? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Qué palabras incluso dijimos, y hablo por mí mismo, en contra de Dios? ¿Cuántas veces renegamos del plan de Dios en mi vida pensando que Él no lo conocía? ¿Cuántas veces me quejé ante situaciones que pensé que Dios me estaba oprimiendo, pero Dios me estaba protegiendo, me estaba mostrando el buen camino? ¿Cuántas veces, amada iglesia, he reaccionado de la manera incorrecta ante el plan perfecto de Dios en mi vida? ¿Cómo he reaccionado ante la presencia evidente de Jesucristo en mi vida? ¿Cómo he reaccionado ante su amor? Jesucristo, que lo dejó todo para defendernos con su vida, y aún así caminamos por esta tierra como si no la supiéramos todas. Debemos regresar a depender más de Dios. Debemos regresar a depender más de Jesucristo. Él es el buen pastor, y fuera de Él pereceremos. Es momento de afirmar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, vamos a la